La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos muy contentos que están con nosotros y especialmente que se dieron el tiempo de ser los primeros, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro servicio con palabra de oración. Padre, muchas gracias te damos porque eres misericordioso y en tu gran misericordia, Señor, nos permites disfrutar de este clima, de este cambio, Señor, en la naturaleza que podemos observar. Qué hermoso es ver el cambio de los colores de la naturaleza y que, Padre, poco a poco se va también cambiando el panorama. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, alabar tu nombre y glorificarte con nuestros cantos. Te suplico, Señor, que tú te agrades de cada uno de estos cantos que vamos a entonar para honra y gloria tuya, y que apresures los pasos de aquellos, Padre, que se han de reunir con nosotros. Te agradezco toda tu misericordia en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, pues van puestos de pie, vamos a repetir permítame. Vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en primer libro de Crónicas 29:11 y yo voy a estar aquí atrás porque ahorita no tengo quien me ayude a cambiarle a la computadora. Y así es que usted lo tiene en su boletín. ¿Sí tienen boletines? En la parte de abajo está la bendición inicial. Y la repetimos todos juntos al mismo tiempo. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29:11. Y bueno, así puestos de pie, hermanos, vamos a buscar, entonces vamos a pasar al versículo del mes, vamos a ponernos de pie para repetir el versículo, usted lo tiene en su boletín, se encuentra en Isaías 41:9. Y acuérdese, lea este versículo como si el Señor le está hablando a usted. ¿Todos listos? Lo repetimos todos en voz alta. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Isaías 41:9. Y asimismo, hermanos, ahí tiene usted la lectura bíblica también, se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículos 13 y 15. Vamos a hacer la lectura todos en voz alta, juntos también. Dice así la palabra del Señor. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol,
las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y antes de que los niños pasen a su clase con la hermana Ruth, les comento, tienen ahí ustedes su lectura bíblica, ¿verdad? En Eclesiastés. Algunos de nosotros hemos trabajado como locos, pensando que tenemos que ahorrar algo de dinero para dejarles algo de herencia a nuestros hijos. Pues vea lo que dice la Biblia, no se lo dice el pastor Edgar, se lo dice la Biblia. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Hermanos, aquellas personas que están pensando solamente en adquirir más dinero y más dinero porque lo quieren ahorrar, dice que al final viene siendo para su mal. ¿Por qué, hermanos? Lo acaban usando en alcohol, lo acaban usando en cuestiones, placeres del mundo. Y luego fíjese bien lo que dice versículo 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Agarran el dinero para irse de borrachos, agarran para irse a los clubs, para irse con las prostitutas o los prostitutos en las drogas y todo esto. Y continúa, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. ¿Por qué, hermano? Usted cuando muere les deja 1 millón a sus hijos, 2 millones, 100,000, 200,000, y ellos como no les costó ganarlo, ellos lo gastan en deleites inmediatamente y nada les queda en su mano. Lo mejor que usted puede hacer es usar el dinero sabiamente para honra y gloria del Señor y para que su familia no tenga problemas. ¿A qué me refiero? No sea usted de aquellos que no prendas el calentón porque se gasta mucho dinero. No, para eso trabaja usted, para que su familia esté cómoda. No vamos a comer de esto porque es muy caro. Si le alcanza, cómprelo, ¿verdad? Y sí, use el dinero también para darle una buena educación a sus hijos. Pero olvídese de que usted esté pensando que le va a dejar 1 millón. No, no es buena la idea, la Biblia no lo dice. Y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada nos vamos a llevar a la tumba, hermanos. Nada nos vamos a llevar a la tumba. Es que bueno, ahora sí los niños pueden pasar a su clase con la hermana Ruth. Y ya se van muy contentos. Usted abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y en lo que usted lo busca, vamos a estar en los versículos 35 al 41. El título de esta predicación es Temor sobre temor, temor sobre temor. Para nuestros hermanos y amigos que nos están viendo por primera vez en línea, le recuerdo que usted está viendo el servicio de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, el servicio de alabanza a Dios Todopoderoso, que se encuentra en la ciudad de Aurora, Illinois, en el 1205 de la 7th Avenue. Ahí se encuentra, usted nos puede encontrar aquí todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación y siempre trato de utilizar una Biblia Reina Valera 1960. Es que si usted ya abrió su Biblia, ya le di el título, voy a leer los primeros 2 versículos. Por favor, usted sígame con su mirada. Versículo 35 y 36 de Marcos 4. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu hermosísima palabra. Gracias por hablarnos a través de ella. Señor, sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros el día de hoy. Este mensaje es personal y es único. Te suplicamos que el Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra mente, obre en nuestro corazón, que sea Él quien nos hable.
A mí, Señor, utilízame como una herramienta. Quiero ser una herramienta útil en tus manos, pero también hazme dócil a la guía del Espíritu Santo. Que siga su consejo, que siga su guía para honra y gloria tuya. Te amamos, Señor, y queremos salir bendecidos por ti, llenos de tu palabra, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te amo, Señor, y agradezco esto y te lo pido en el nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Usted puede ver que el título dice temor sobre temor. Usted probablemente en su vida ha temido algo, ha tenido miedo de algo. Hay personas que dicen que ellos nunca han tenido miedo. Déjeme decirle que esto o es una mentira, o si yo no he conocido a alguien. Yo cuando era joven yo decía, a mí no me da miedo nada, pero después fui descubriendo que sí, ¿verdad? Y también lo tuve que ir admitiendo, que sí hay cosas que me daban miedo, aunque yo según me sentía muy, muy valiente, ¿verdad? La cuestión es que el temor, yo quiero que usted sepa que el temor es una de las cosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas para protección de nuestros cuerpos. Y el temor está activado no por el espíritu, no por el cerebro, sino por el alma. Usted me ha escuchado hablar de que nosotros los seres humanos estamos compuestos de 3 partes. La primera parte es la carne, lo que nosotros vemos, que son los huesos, los músculos, los tendones y todo esto. La segunda parte es el alma y la tercera parte es el espíritu. Sí, hermanos, alma y espíritu son 2 cosas diferentes. El alma es lo que hace que el cuerpo tenga vida. El alma es aquella que le dice al cuerpo que cubra ciertas necesidades. Sin el alma usted no podría sentir hambre. Sin el alma usted no podría sentir dolor. Sin el alma usted no podría sentir ciertos deseos. Por eso es que nosotros tenemos el alma. Ahora, el alma maneja el temor y es para protección del cuerpo. Para eso nosotros tenemos temor. Por eso es cuando alguien le dice a usted, yo no tengo temor de nada, hay algo mal, o tiene algo mal en su cabeza, verdaderamente que no le teme absolutamente a nada, porque no tiene miedo de morir, ¿verdad? O porque verdaderamente miente y no quiere aceptar que tiene temor. Y yo le digo, yo en un momento yo pensé que yo no le tenía miedo a nada, hasta que cumplí como 8 años y me di cuenta que le tenía miedo a los ratones, ¿verdad? Y da risa, pero cuando vi a aquellos ratones subiéndosele a aquella persona en los pies, no, me llené de terror, ¿verdad? Y ahora cuando los veo pasar rapidísimo así, casi brinco como en las caricaturas arriba de la mesa, ¿verdad? Nos da temor algo. Tener temor es natural, hermanos, y no nos debe de dar a nosotros, no nos debe dar vergüenza aceptar que tenemos temor. El temor es para nuestra propia protección. Bueno, la Biblia nos está hablando que el Señor Jesucristo subió a la barca, nos dice el versículo 35 y 36, dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Yo quiero que usted no sé si usted algún día ha andado en un barco o en una lanchita y ha estado en medio de ni siquiera de una tormenta, nada más de una lluvia fuerte en el mar. O en un lago, ¿verdad? En el lago Michigan probablemente, yo nunca he estado en el lago Michigan en una lancha o en un barco, pero probablemente se hacen las olas muy similares a las del mar por el tamaño. Pero estuve en una ocasión en un barco, mi hermano mayor me invitó a ir a Acapulco y uno de sus amigos consiguió un paseo por la noche en un barco para ir a ver toda la costa. En aquellos entonces era muy rico todavía. Las personas ricas compraban casas en la costa y estaba la casa de José José y la casa de no sé quién, y adornaban muy bonito. Entonces ellos alquilaban el barco y lo llevaban a usted a ver todo eso. Y no éramos nosotros, éramos como 50 personas, yo creo, era un barco pequeño, y lo llevan a uno a ver. Bueno, no tenía mucho de que habíamos salido del pequeño puerto para empezar a verla y empezó una lluvia, según yo una tormenta, hermanos, pero los del barco estaban como si nada. Esto no hay nada, tú tranquilo.
Hermanos, aquel barco parecía que se iba a voltear, se hacía así y se hacía así y las olas chocaban y todo, y yo bien agarrado y todos nos vomitando y ellos tranquilos, no pasa nada. Y yo, ¿cómo no pasa nada si ya casi nos vamos a hundir, verdad? Y yo estaba tan atemorizado de aquello. Cuando yo veo esta historia, me recuerdo de aquello que sucedió. Porque dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Quiere decir, hermanos, que las olas eran tan grandes que caían sobre aquella embarcación. La Biblia no nos describe qué tan grande era la lancha o si era un barquito. El problema es que si el agua le cae encima, ¿qué va a suceder, hermano? Se va a hundir, ¿verdad? Se va a hundir, y eso es lo que ellos empezaron a temer. Dice, se va a hundir la barca. Dice, de tal manera que se anegaba, quiere decir de tal manera que se llenaba de agua. Y él nos habla, cuando nos habla de y él, nos habla del Señor Jesucristo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ahora quiero que ustedes también vean otra situación, una parte humana del Señor Jesucristo. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo es Dios en hombre, ¿verdad? Dios en hombre que estuvo con nosotros. Usted ha sentido el agua fría. A lo mejor a usted ha bromeado con algunas amistades o con su esposa o su esposo, ¿verdad? De que a veces cuando se están bañando llegan y le hace la maldad de echarle con una taza o algo, un vaso de agua fría cuando usted está bañando y cae, ¡ah! ¿Verdad? ¿Qué hace? Reacciona, ¿verdad? Reacciona y, ay, ¿qué está pasando? Pero dése cuenta que la historia nos dice que las olas cubrían la embarcación, pero el Señor seguía dormido. Y esto no es que sea necesariamente que en ese momento Él tenía su deidad y estaba tan confiado de que no iba a pasar nada. No, Él estaba tan cansado que nada lo despertaba. Yo no sé si ustedes algún día han estado tan cansados. Por cierto, uno de los síntomas de que dicen que trae el famoso virus del COVID es que causaba un cansancio tremendo, que hace que el cuerpo, la persona todo el tiempo quiere estar durmiendo, le cuesta mucho trabajo despertar, le cuesta mucho trabajo reaccionar. Bueno, en alguna ocasión yo he estado tan cansado, yo me acuerdo, era niño y no sé por qué yo estaba tan cansadísimo. Y nosotros tomábamos un camión para ir de mi casa a la primaria, tomábamos un camión que hacía 1 hora de camino, y le estoy hablando cuando no había tráfico, ¿verdad? Y nos mandaban a mi hermana, a la menor y a mí solitos. Y al salir de la escuela, no sé por qué iba yo tan cansado, pero tan cansado, que no me di cuenta. Y me subí al camión y me quedé dormido. Y yo creo que ella también, porque nos despertamos hasta la terminal del autobús. Hasta que el chofer nos dijo, hey, niños, chavos, ya llegamos. Y yo, ¿ya llegamos a dónde? Y nos vio bien espantados. Dice, ¿se les pasó la bajada? Y dice, no, pues sí. Dice, bueno, no se espanten, no se espanten. Ahorita los voy a mandar en el otro camión de regreso. Y yo le digo, pero no traemos ya para el pasaje, ¿verdad? No se espanten, chavos, ¿verdad? Y ya nos mandó de regreso en el otro camión y ya le dijimos dónde nos bajara y ya nos bajaron ahí. Pero estábamos tan cansados que no nos dimos cuenta. Usted probablemente ha visto a alguien tan cansado de esa manera que incluso se han golpeado. En el metro me tocó ver a alguien que iba sentado, iba así, y yo decía, en una de esas este se va a dar, pero en el este, y lo movía yo, y dice, te vas a pegar, y se enderezaba, y otra vez se quedaba, y dice, hermanos, en cuanto me bajé, ¡pum!, que se da ahí mero, pero un golpanazo en la cabeza, se medio despertó, y se volvió a acomodar, y dije, wow, estaba tan cansadísimo, hermanos, muy cansado. Bueno, al Señor le caía el agua encima y no lo despertaba. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar qué tanto trabajo cuesta predicar. Y el Señor había estado predicando todo ese día, constantemente. Algunos han hecho estudios y dicen que por cada hora que uno se para en el púlpito es como si uno trabajara 8 horas.
Y le digo, hermano, cuando yo acabo aquí el domingo a las 11, necesito dormirme unos 20, 30 minutos para volver a predicar en la tarde. Porque es un gran esfuerzo mental y también de estar uno consciente de que uno no puede hablar algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Entonces uno tiene que estar consciente de que es un gran esfuerzo para honra y gloria del Señor. El Señor había estado predicando y estaba tan cansado que no importaba cómo se moviera la barca, no importaba que le cayera el agua, él estaba dormido. Qué tremendo es estar cansado de esa manera, y nosotros podemos saber entonces que cuando nosotros estamos cansados de esa manera, el Señor Jesucristo entiende nuestro cansancio porque Él pasó de esa manera. Él también vivió ese cansancio. Y es bueno nosotros que sepamos que el Dios, Jesús, al Dios que amamos, al Dios que adoramos, siente lo mismo que nosotros hemos sentido. Él se compadece de nosotros porque ha vivido cosas similares. ¿Y qué sucedió? Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no te importa? Nos estamos muriendo. Esa es la manera que le estaban diciendo. Imagínese, ¿usted cree que le fueron y le dijeron así? Maestro, despiértate que nos estamos muriendo. ¿Cómo le diría a usted? Lo agarraría, lo sangolotearía, ¿verdad? Maestro, nos estamos muriendo, ¿no te importa? ¿No te importa? Haz algo. Y ese es el temor del que yo le hablaba al principio. El temor que hay en nosotros por salvaguardar nuestra humanidad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nosotros hacemos. Usted tiene que constantemente preguntarse si en las actividades que usted se está embarcando, usted va a poner en peligro su vida. ¿A qué me refiero? Actualmente yo he escuchado de varias personas que bajo la influencia de la droga, bajo la influencia del alcohol, han tenido accidentes y han matado a personas. Esas personas, cuando están bajo la influencia de las drogas o del alcohol, no sienten absolutamente ningún temor, porque la Biblia nos dice que cuando nosotros nos alcoholizamos, dice, no estamos conscientes de nosotros mismos. Ustedes saben, hace aproximadamente 2 años, un compañero mío falleció aquí en el Tollway 88. Y él falleció en la mañana cuando iba al trabajo, a las 7 de la mañana. ¿Saben por qué falleció? Porque una joven de 25 años que iba bajo la influencia, la policía no quiso poner en el reporte al público en la influencia de qué, iba bajo la influencia, en el 88 iba en sentido contrario y lo chocó de frente y lo mató. Ella no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque estaba bajo la influencia. Eso es muy importante que nosotros estemos conscientes. Si alguien no siente temor, es porque hay algo antinatural en él. O están bajo la influencia del alcohol, están bajo la influencia de algún medicamento, están bajo la influencia de alguna droga. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y si el doctor le dice, cuando tú tomes esta medicina no manejes, obedezca. No use herramientas peligrosas, no maneje, porque no solamente pone en peligro su vida, sino pone en peligro la vida de otros. Eso es importante. El temor es algo natural, como el temor también que nosotros debemos de desarrollar a saber qué va a pasar con mi alma cuando yo muera. Y es en lo que muy pocas personas piensan. No tienen ese temor. Ellos estaban aterrorizados y por eso despiertan al Señor. Dice, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y el versículo 39 entonces nos da la solución. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, quiero que usted entienda que nosotros con frecuencia tenemos temores por gratis.
Nos preocupamos sabiendo que el Señor ha prometido. Le voy a poner un ejemplo. Usted ya es hijo de Dios Todopoderoso. Ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora usted lleva el apellido del Señor Jesucristo y usted es coheredero con Cristo, que es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y ahora usted empieza a temer. Señor, ¿qué tal que me despiden? Y no voy a tener dinero para pagar la renta. Señor, y si me despiden no voy a tener dinero para sostener a mis hijos. Señor, y entonces usted empieza a desarrollar un temor que usted ya no debería de desarrollar como hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Este es un temor diferente. El temor de sentir que usted tiene que salvaguardar su vida es diferente al temor al futuro. Porque eso es lo que nosotros tememos. ¿Qué va a pasar del futuro? Bueno, usted tiene que recordarse una y otra vez que el Señor ha prometido que va a tener cuidado de usted. Que el Señor va a tener cuidado de usted. Y lo que usted entonces tiene que hacer, Señor, yo entiendo y acepto que yo estoy muy temeroso por esta situación. Acéptelo delante de Él. No hay ningún problema, no se sienta apenado. Y dígale, Señor, porque tengo miedo, por eso vengo a ti. Vea lo que hicieron ellos. Tenían miedo y ¿a quién fueron? A Jesús. Cuando usted tiene miedo, vaya a Jesús. Y dígale, Señor, tengo esta preocupación. Tal vez mi esposa me va a abandonar, mi esposo me va a abandonar. Señor, tal vez no me van a dar el bono navideño. Tal vez no voy a tener dinero para comprar esto. Señor, no quiero tener este temor más, porque tú has prometido que tú vas a tener cuidado de mí. Ayúdame a tener la confianza que necesito en ti. Y ponga su confianza en Él. Pero hermano, también le tengo que decir algo. Para que usted pueda venir al Señor de esta manera, usted tiene que estar caminando conforme al Señor. Usted no puede estar viviendo en pecado y de entonces decirle al Señor cuando usted está todo ebrio o está bajo la influencia de la... Decir, Señor, estoy tan preocupado que necesito que tú... No, hermanos. Usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y cuando usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios, es como cuando su papá se enoja con usted. Usted no pierde el apellido. Yo no dejé de apellidarme Velasco cuando yo era desobediente a mi papá. Sin embargo, mi papá se enojaba conmigo y nuestra relación se dañaba. Yo no podía acercarme libremente y decirle a mi papá si me compraba un dulce o me compraba algo, porque él me podría decir, ¿te lo mereces? ¿Verdad? De la misma manera nosotros, cuando no estamos caminando con el Señor y venimos a Él, el Señor dice, momento, entre tú y yo no hay una buena relación en este momento. Lo primero que me tienes que demostrar es que tú verdaderamente me aceptas como tu papá y estás dispuesto a ser obediente a lo que yo te pido. Pero mire, muchas veces nosotros lo que queremos es que Dios haga como nosotros queremos, sin que nosotros nos comportemos como Él quiere. No sé cuántos de ustedes están siguiendo el estudio bíblico de Ezequiel que estamos teniendo los viernes. Precisamente el estudio bíblico de Ezequiel del viernes, el Señor les dice eso. El Señor les dice que ellos no solamente no siguen al Señor, sino lo que ellos piden quiere que el Señor se los cumpla. ¿Se da cuenta? El Señor mismo lo dice, como lo diría mi papá en las palabras de mi papá. ¿Con qué cara te atreves a pedirme algo si tú estás viviendo de una manera que no es apropiada? ¿Con qué cara? ¿Con qué vergüenza? Algunos de nosotros que fuimos la oveja negra de la familia sabemos de esto. Y espero que haya sido el pasado y que ahora usted ya no viva como la oveja negra, sino ahora viva como la oveja arrepentida y haya aceptado con aquellos a quien usted ofendió y a quien le faltó, especialmente a sus papás, tenga el valor de acercarse a ellos y decirle, papá, mamá, reconozco que te ofendí cuando hice esto.
y estoy muy avergonzado ahora de reconocerlo. Y sabe, eso trae un gran alivio a su alma y una gran sonrisa a su papá y a su mamá. ¿Y sabe qué le van a decir? Lo van a abrazar y le van a decir, hijo, yo de todos modos te amo. Y es de la misma manera que el Señor lo acepta a usted. Es la misma manera que el Señor le acepta a usted. Cuando usted viene ante Él y le dice, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Y no merezco lo que te estoy pidiendo. Te pido perdón por haber pecado contra ti. Cuando usted está bien su relación con el Señor, usted puede acercarse con Él con toda confianza. Y es precisamente lo que nosotros vemos en los apóstoles. Dice, haz algo. Y entonces el Señor se levantó y les dijo al mar, calla, enmudece. Y ahora aquí nosotros entramos al otro punto de esta predicación. Cuando usted habla con el Hijo de Dios Todopoderoso, está hablando con aquel que creó los cielos y la tierra. Usted no está hablando con el pastor Edgar, que no tiene poder de nada. Algunas personas dicen, el pastor me dijo, hermanos, lo que el pastor le diga no vale nada si no es bíblico. Una y otra vez se lo voy a repetir. Si usted me dice a mí, es que un pastor que sí sabe me dijo, y le voy a decir, me da igual la palabra del pastor que la mía misma. Si no es bíblico, no sirve absolutamente de nada. Nosotros podemos venir al Señor Jesucristo y decirle a Él, Señor, obra en mí. Y el Señor entonces va a demostrar su gran poder. ¿Y qué dijo? Él le dijo al mar, calla. ¿Sabe usted que uno de los grandes problemas que tiene el mundo es el mar? Uno de los grandes problemas que tiene el mundo es el mar, porque el mar nadie lo puede controlar. Uno de los grandes temores que tiene la humanidad es que el mar se está agrandando, según ellos. Nos enseñan los glaciales, esos montañas de hielo que existen, y dicen, se están derritiendo, ¡ay! Y todo el mundo anda como loco, ¿verdad? Y quieren juntar dinero, y que tenemos que hacer algo para que los glaciares no se derritan. Y yo le digo, pues lo único que pueden hacer es meterlos en un refrigerador, y a ver, construyan uno de ese tamaño. Yo le quiero decir algo, hermanos. Algunos de nosotros fuimos a la escuela hasta cierto nivel de escolaridad. Y hay una regla. Y la regla es que ese mar no puede salir de su cauce. No puede salir. Número uno, le voy a decir por qué. La principal causa por que el mar nunca se va a salir, a lo que me refiero, se va a agrandar, es porque el Señor lo dijo. Es lo número uno. El Señor dijo, yo le he puesto límites al mar y de ahí no va a pasar. Número dos, si dicen que es porque los glaciares se van a derretir, yo le invito, a usted si lo puede hacer en su casa, usted agarre un vaso de agua, póngale 2 cubitos de hielo y llénelo hasta el tope. Y siéntese a ver cómo cuando los cubitos de hielo se derriten y se empieza a derramar el vaso de agua. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a pasar. ¿Por qué? Porque es una ley de la física. Los cubitos ya están ocupando el volumen que se requiere. Cuando se derriten, solamente cambian su estado de sólido a líquido, pero siguen ocupando absolutamente el mismo volumen. De igual manera funciona en la naturaleza. El mar, porque los glaciares se derritan, no se va a salir de su caudal. Es que no se deje engañar por esto. Como quiera que sea, el mar, por todopoderoso que es y que no lo conocemos, está en las manos del Señor. Usted conoce del mar, tal vez no sabe tanto del mar. Yo no sé muchísimo del mar, he estudiado un poquito. Y sabemos que actualmente son pocos, las máquinas que pueden llegar hasta el fondo del mar. ¿Y usted sabe por qué? Cuando usted se baña, ¿usted siente que el agua lo aprieta? No, ¿verdad? Cuando usted mete un dedo en un vaso de agua, ¿usted siente que el agua lo aprieta? No, ¿verdad? No, nada. Entonces, ¿qué pensamos? Pues el agua no tiene ninguna fuerza. Cuando usted va a nadar, ¿siente que el agua lo aprieta? No,
Pero ahora, ¿qué sucede si usted empieza a bucear y va 20 metros, 30 metros, 40 metros, 1 kilómetro, 20 kilómetros? Entonces, ¿sabe qué sucede? El volumen de agua empieza a apretarlo a usted de tal manera que aún las naves militares que están hechas de acero y eso, el agua los comprime completamente, los aplasta. Ustedes saben, hace unos años, un submarino precisamente que hicieron turístico, implotó dentro del agua. ¿Por qué? No reunía las cualidades y cuando bajó a cierta profundidad, el agua lo aplastó. ¿Se da cuenta? Qué potente es el mar. Y aún así, en lugares donde el humano no puede llegar con máquinas y no puede llegar por sí solo no puede llegar. Y no puede llegar con máquinas, hay seres. Hay peces que no tienen ojos, hay peces que tienen una pequeña lamparita, porque el Señor Todopoderoso los creó. El mar es algo tremendo. ¿Sabe que la Biblia nos dice que hay muertos que el mar tiene que no han sido entregados todavía? Hay marinos que se perdieron y sus muertes están en el mar. Yo tengo el caso de una familia querida, por cierto, amiga por parte de mi mamá. Ya eran abuelitos y su hija había tenido su primer hijo. Y el nieto, ellos estaban vueltos locos con el nieto tenía 4 o 5 años y ellos tenían un tiempo compartido en Acapulco precisamente. Y le dije, hija, nos vamos a ir tu papá y yo a Acapulco, déjanos llevar al nene. Ay, mami, no sé, mira. Ay, mira, ¿para qué? Ustedes tienen su propio tiempo, disfrútenlo y nosotros nos llevamos al nene que tenga vacaciones con nosotros. O al final, a estar insistiendo, aceptaron que el nene fuera con ellos. Estaban parados en la orilla de la playa, y las olas les daban, caminaron un poquito más adelante y los dos se les ocurrió soltar al nene de 5 o 6 años para que le diera bien las olas. Vino una ola, hermanos, y se desapareció el nene. Nunca más pudieron encontrar a ese niño de 5 años. Si se lo llevó un animal, si se lo llevó la ola, si se hundió en la arena, nadie sabe. Lo buscaron por días y nunca lo encontraron. El mar tiene esa potencia, hermanos. Es muy poderoso. Ustedes pueden ir y buscar accidentes en el mar de barcos que transportan carros de ferrocarril. Esas cajas gigantes. No sé si ustedes han visto. Son unos barcos gigantes, hermanos. Y llevan cientos de cajas de las que lleva el ferrocarril. Eso es pesadísimo. Y hay olas que los rompen. Los rompen por la mitad. Imagínense qué poder tiene el mar. Es un poder tremendo, ¿verdad? Con todo, no es más poderoso que el Dios que lo creó. El Dios que lo creó se levantó y dijo, calla. El Dios que lo creó es aquel que está dispuesto a llevarte adelante y ayudarte en el temor más grande que tú tienes. Es el que no te va a abandonar porque es el que ha dado su palabra de que Él estará contigo hasta que estemos en la presencia de Él. Gloria al Señor. Fíjese bien, le dijo, calla, enmudece. Hermanos, a veces yo le digo calla a mis hijos y no se callan. Y es broma, ¿verdad? Pero vea usted, cuando el Señor le dice al mar, calla y enmudece, ¿qué sucede? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, qué impresionante. Usted está en medio de aquella tormenta y el barco parece que se va a despedazar y de repente se levanta el maestro y dice, calla, enmudece. ¿Y qué sucede? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás tan espantados? ¿Por qué están tan espantados? ¿Qué no confían en que yo soy el Hijo de Dios? ¿Cómo no tenéis fe?
Esta fe, hermanos, es la que nosotros necesitamos, no solamente para salir adelante en la vida diaria, pero es la fe que usted necesita para entrar al reino de los cielos por la eternidad. La fe en aquel que ha dado su vida para rescatarle a usted, para rescatarme a mí. Entonces temieron con gran temor. Hermanos, ¿pero qué no estaban ya espantados? Sí, ya estaban espantados por la tormenta, pero ahora hay otro gran temor, hermano. ¿Cuál es ese otro gran temor? Que ahora se dan cuenta que están enfrente del Dios mismo, el Todopoderoso. Hermano, cuando tú te das cuenta que tú estás enfrente de Dios, no te queda otra más que aceptar que tú no eres nada delante de Él. Es el Dios Todopoderoso. Y ellos están tan temerosos y le dicen, ¿cómo es posible que tú le dijiste al mar que se callara y se calló? ¿Cómo es posible? Porque nunca habían visto nada así. Nadie había podido controlar al mar, nadie ha podido después del Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo, calla. Entonces ellos temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué, hermanos? Ellos habían visto ciertos milagros, pero cuando verdaderamente entró el temor en ellos, es cuando estuvieron y ellos fueron parte del milagro que se estaba llevando a cabo. Déjame decirte, probablemente tú has sido parte del milagro de Dios. Y la gente está esperando a escuchar que tú eres parte del milagro de Dios. Pero tal vez tú no has tenido el valor de comentarle a la gente que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Y sabes, no tienes que decirle, el Señor me ayudó con la renta, el Señor me ayudó con la gasolina, el Señor me cuidó. ¿Sabes cuál es el milagro más grande que ha hecho Dios en tu vida? El mismo que hizo en mi vida. Siendo aún pecador y muerto en mis pecados, Cristo me resucitó. Cristo me dio vida cuando yo no lo merecía. Eso quiere decir eso. Que estaba yo muerto en mis pecados, hermanos. Era un maldiciente, con la boca con la que tenía que alabar a mi Dios Todopoderoso, yo decía una sarta de leperadas. Incluso llegué a decir chistes de mi Señor. Y aún así, el Señor, con sus manos perforadas, las metió en aquella suciedad para sacar a Edgar Velasco, al muerto, lleno de pecado y de suciedad, y me limpió, y me amó, y me hizo suyo. El Dios Todopoderoso, que hace que no solamente que el mar se calme, pero que hace que la tierra flote y circule 365 días y que el sol no la queme y que no se caiga, que flote y que haya las estaciones del año, ese Dios Todopoderoso se fijó en usted y se fijó en mí para darnos vida eterna. ¡Qué alegría, hermanos! No más temor sobre temor, porque ahora usted es hijo del Dios Todopoderoso. Yo le invito a que usted medite, si usted está amedrentado, si usted está temeroso, si usted está pasando por una circunstancia difícil en su vida, recuerde, usted no está solo en la barca. El Señor Jesucristo está con usted y no le va a abandonar. Confíe en Él, entréguele su vida, que Él le ama y está dispuesto a sacarlo de la suciedad más tremenda para limpiarlo y pulirlo para honra y gloria suya. Confíe en Él. Pero probablemente tú no le has conocido como Salvador. Probablemente tú no le has entregado tu vida.
y has estado en que a lo mejor sí, a lo mejor no, es que a lo mejor tengo que revisar algo. El día de hoy el Señor te está invitando a que tú formes parte de su vida, que tú formes parte de su familia. ¿Sabes? La palabra dice que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, escuche bien, nos hace coherederos con Cristo. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra coheredero? La palabra coheredero quiere decir que lo hace heredero junto con Cristo. Pero si, ¿de qué es heredero Cristo? Cristo es hijo del Dios Todopoderoso. La herencia de Cristo Todopoderoso es todo lo que Dios Todopoderoso tiene. Y a usted lo está haciendo heredero junto con Él. Cuando usted no lo merecía, el Señor lo hace coheredero con Cristo. ¿No sabe? ¿Y eso no es suficiente? Escribe su nombre en el libro de la vida eterna. De ahí nadie lo puede borrar. Cuando usted muera, usted puede tener la seguridad de que usted va a vivir en el cielo eternamente con el Señor. La seguridad porque Dios lo ha prometido. Ah, ¿no es suficiente con ello? Y lo sella con el Espíritu Santo. Le pone un sello que dice, ahora eres mío. Ese sello quiere decir que el Espíritu Santo ahora vive en usted. Y Él es el que le alienta a buscar más del Señor. ¡Qué hermoso! ¿No es suficiente con eso? Hay fiesta en el cielo. Los ángeles se regocijan por cada pecador que se arrepiente. ¿Se da cuenta qué tan importante es usted? Y el Señor el día de hoy le está ofreciendo a usted la salvación. Le está ofreciendo a usted que usted venga a ser su hijo, que le acepte como Salvador. La única manera en que usted le puede aceptar como Salvador es que usted tiene que ser una persona muy valiente y muy honesta consigo mismo. Usted requiere valentía para reconocer que usted vivía fuera de la voluntad de Dios y que usted era un pecador. Y reconocer que sus pecados, cualesquiera que estos sean, nadie se los va a preguntar, más que Dios los conoce y usted. Hay pecados que nadie más conoce, pero Dios sí los conoce. Es suficiente con que usted, en una oración en silencio, reconozca que ha pecado contra Dios. Usted puede orar en voz alta también si usted quiere, a solas, y decirle, Dios, reconozco que he pecado. Y usted le puede decir aquel pecado que usted considera fue su más grande pecado, o los más grandes, y decirle, estoy arrepentido de haber pecado contra ti. Y el Señor le va a perdonar, porque eso es lo que Él requiere, que seamos honestos para con Él. Usted no tiene que pagar $1,000, $5,000, no tiene que hacer una manda, no tiene que ir de rodillas, no se tiene que flagelar, solamente requiere ser usted verdaderamente honesto con usted mismo, valiente para reconocer y pedir que el Señor Jesucristo cubra la multitud de sus pecados. En este momento vamos a tener una oración. En esta oración yo le voy a enseñar cómo usted, con sus propias palabras, usted puede orar al Señor y pedirle que sea Él su Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con Dios y le decimos, bendito Padre Celestial, esta mañana he aprendido cuán poderoso eres, Señor, que aún el mar, Señor, tú lo calmas y Él obedece. Señor, también he aprendido que eres un Dios de amor y en tu gran amor estás dispuesto a perdonarme mis pecados. No porque yo sea muy buena persona, Señor. Al contrario, soy una persona llena de pecado. He mentido innumerables veces. He blasfemado con mi boca, he usado malas palabras constantemente. He usado mis ojos para ver pornografía y ver cosas que no son apropiadas. He usado mis oídos que tú me diste para oír música llena de majaderías. Y estoy arrepentido de haberte ofendido con todo esto que he hecho. Muy arrepentido, Señor. Y ya no quiero
seguirte ofendiéndote así. Te pido perdón por haberlo hecho. Reconozco que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Cuando yo no merecía, Él tomó mi lugar y Él fue el que fue molido en la cruz. Su rostro fue despedazado y su sangre fue derramada, cuando yo fui el que debí de haber estado ahí. Pero Él pagó por mí. Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador en este momento. Padre Celestial, dame la salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Ya no quiero temer nada porque sé que ahora soy tu Hijo. Te pido esto en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haga esta oración más tarde y le dedique al Señor su vida. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar la primera estrofa del himno número 347. Si usted necesita hablar conmigo o con mi esposa acerca de su salvación, por favor, siéntase con la confianza. Himno 347, solamente la primera estrofa. Y lo cantamos con mucho gozo. Yo acudo a ti, Jesús, sin fuerzas ni virtud. En la sangre de tu cruz hallo toda plenitud. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Antes de ser despedido, déjeme recordarle que las mujeres victoriosas se reúnen este 22. Si usted puede reunirse, hágale el esfuerzo a las 9 de la mañana. Y también le recuerdo que nos estamos uniendo en oración todos los días a las 7 de la tarde. Por favor, ponga su alarma para que se recuerde que a las 7 estamos todos orando para que el Señor continúe enviando más personas al ministerio. Y también este sábado 26 a las 10 de la mañana, si el pronóstico del clima continúa, va a estar bien, va a estar a 70 y va a estar soleado, así es que podemos salir a repartir invitaciones si usted puede hacerlo. O si usted quiere y están interesados en que algunos de los niños vayan con nosotros, también pueden ir con nosotros como los niños Celaya. Bueno, vamos a ser despedidos en palabra de oración. ¿Alguna petición o agradecimiento? Vamos a orar entonces. Señor, cuán agradecidos estamos contigo por tu mensaje, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones con tu propia palabra, Señor. No son ideas de hombre, es tu palabra. Gracias por dárnosla, Señor. Gracias por amarnos tanto. Danos una buena tarde, Señor, que podamos meditar en tu gran amor y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que lo compartamos con aquellos, Señor, que nos aman y aquellos a quienes amamos también. En el bendito nombre de tu amado Hijo, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.